Buenos días, buenas tardes a todos quienes se están conectando desde Europa, desde América Latina y desde el Caribe a este diálogo, que es el segundo diálogo coorganizado por el PNUD y la Fundación EULAC, acerca de las oportunidades y los retos para promover una acción climática y la reducción de riesgo de desastres género-transformadoras en nuestras regiones. Este segundo diálogo tiene como enfoque temas emergentes en materia del cambio climático, como por ejemplo la transición energética justa, la movilidad eléctrica, soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia climática y la gestión de riesgo género transformadora. Este diálogo es un diálogo en formato híbrido, como van a ver. Tenemos por un lado personas invitadas en Santa Coloma de Gramenet. ¿Por qué Santa Coloma de Gramenet? Porque allá en estos días se está llevando a cabo la sexta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Y en el marco de esta cumbre, la Unión de Municipalistas Iberoamericanas nos está prestando un espacio como para organizar este evento paralelo a su programa, que es muy interesante. Disculpen, colegas, hemos tenido un pequeñito problema técnico. Ana se le ha caído su internet, pero como ella decía, el día de hoy estamos aquí en Santa Coloma, estamos en el primer día de esta sexta cumbre iberoamericana de agendas locales de género, en donde hablar de temas emergentes relacionados al cambio climático es absolutamente urgente e imperativo. Este es el lugar para poder realmente pensar cuáles deben ser estas acciones estratégicas que nos van a permitir trabajar a nivel local soluciones climáticas que realmente sean género-transformadoras. Y como decía Ana, soluciones que van desde la movilidad eléctrica a las soluciones basadas en la naturaleza, a la transición energética. Entonces, sin más, damos inicio al diálogo el día de hoy. Aquí estamos en Santa Coloma con algunas de las personas de diferentes municipalidades de América Latina y de Europa. Y le voy a dar el paso a nuestra colega de la Fundación EULAC, Marta Ares, quien va a estar haciendo la moderación el día de hoy. Hola Marta, bienvenida. Buenas tardes, buena tarde a todas las personas que estáis participando en este diálogo interregional de la Red Internacional de Mujeres EULAC. En primer lugar, quiero disculpar a la presidenta de la Fundación EULAC, Leire Pajín, que por otros compromisos no ha podido desplazarse hasta Santa Coloma, y quiero saludar y agradecer el esfuerzo de trabajo que desde Hamburgo está realizando el equipo de la Fundación y especialmente a la cabeza su responsable de la red, Ana Barrera. También aquí a las compañeras del PNUD, a Andrea Quesada y a todo el equipo con las que llevamos tiempo impulsando la red desde la anterior WSI, cuando fue su lanzamiento, y ahora en esta línea de género. Saludar también a todas las mujeres impulsoras y a las organizaciones adheridas a la red, que nos siguen, muchas de ellas online, a los dos lados del... perdón, me están diciendo que en este se nos va a escuchar mejor. Decía que saludar a las mujeres impulsoras de la red y también a las organizaciones adheridas que nos están escuchando a un lado y al otro del océano, en América Latina y el Caribe y también en Europa. Como decía Ana y Andrea, hoy nos convoca el segundo diálogo en acción climática y desigualdad de género, orientado a las oportunidades y retos para impulsar la reducción de los riesgos en esta materia. Estamos convencidas desde la Red Internacional de Mujeres EULAC de la importancia de este trabajo de conexión entre distintos actores.
del trabajo en red como un instrumento vivo de transformación, innovador y útil para complementar nuestra acción en un contexto, reconozcámoslo, global de amenaza a los derechos de las mujeres, a las conquistas de esos derechos y con un aumento de las desigualdades y de las brechas de género en todos los ámbitos. Por eso, el objetivo de esta red plural, diversa e intergeneracional es avanzar en una acción conjunta que ponga en el centro la aspiración colectiva de igualdad, de democracia y de derechos. Y hacerlo con sororidad y ofrecer respuestas desde el diálogo, el aprendizaje y la inteligencia colectiva. Tras esta apertura vamos a tener un espacio de bienvenida con Marta Álvarez, que me acompaña aquí al lado. Realizaremos después una presentación de casos de estudio, tendremos un panel de alto nivel y desarrollaremos un diálogo interactivo con las personas participantes. Quiero dar la bienvenida a Marta. Marta Álvarez es analista de programas del equipo de género de PNUD y quería trasladarle a Marta el ámbito en el que nos encontramos en esta cumbre iberoamericana de gobiernos locales y en esta cumbre de la UIM. Cada vez hay más gobiernos locales, Marta, que comprenden la importancia de abordar las desigualdades sociales, de proporcionar una distribución de servicios más equitativa, de salvaguardar los medios de vida, de garantizar espacios públicos sostenibles y todo ello tiene conexión con la igualdad de género. Santa Coloma de Gramenet, la ciudad que nos acoge, es referente en políticas de igualdad, es referente en acción climática, con inversión y con presupuestos específicos y con acciones específicas de su presupuesto municipal. Quisiera trasladarte algunas cuestiones para iniciar el debate. En este marco de las agendas locales, ¿cuáles son las prioridades de acción? ¿Cómo conectar la acción climática, la transformación de género y la preparación y la respuesta? Y, en segundo lugar, ¿cómo trabajamos en red? ¿Cómo avanzamos para acelerar las transformaciones que necesitamos? Gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Y bueno, quisiera en primer lugar también disculpar la ausencia de Guillermina Martín. Ella es, bueno, ya la deben conocer de anteriores diálogos. Ella es la team leader del equipo de género del Centro Regional de PNUD y esta tarde lamentablemente no nos puede acompañar porque tiene otro compromiso inexcusable a la misma hora y bueno, pero ya le gustaría estar aquí y nos envía un caluroso saludo a todas las personas presentes. Como saben, Leire Pajín y ella son unas convencidas del trabajo conjunto entre PNUD y la Fundación EULAC para promover la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en ambos continentes. Sin más, me gustaría entonces darles una cálida bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Las personas participantes en este diálogo y a las representantes de las organizaciones integrantes de la Red Internacional de Mujeres EULAC. También quisiera saludar a Marta Ares de la Fundación EULAC, quien se encuentra aquí conmigo, y a los distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Como PNUD, nos da gusto poderles acompañar en el día de hoy en este segundo diálogo interregional de la Red Internacional de Mujeres EULAC, que se titula Oportunidades y retos para promover una acción climática y reducción del riesgo de desastres género transformadoras en América Latina y el Caribe y la Unión Europea, en el marco de esta sexta cumbre de agendas locales de género que, como saben, está teniendo lugar en esta semana en Santa Coloma de Gramenet. En estos tiempos convulsos, los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta la humanidad, en particular la crisis climática y la crisis de biodiversidad, nos muestran que es impostergable enfrentar estas crisis de manera holística y multidimensional y que debemos trazarnos un nuevo camino para alcanzar un verdadero desarrollo local
que no deje a nadie atrás. Por este motivo, consideramos clave el poder realizar este segundo diálogo en el marco de la 6ª Cumbre de Agendas Locales, ya que nos encontramos en un momento único en donde es urgente el poder aterrizar estos compromisos y soluciones climáticas a nivel local y que esta acción responda al futuro que desean las mujeres y que asegure que las soluciones, además, no avivan las desigualdades de género y que más bien asegurar que generan oportunidades transformadoras en materia social y ambiental. Sin embargo, los desafíos en relación con el diseño e implementación de agendas climáticas locales género responsivas son diversos y complejos y requieren el compromiso de múltiples actores, particularmente a nivel municipal. No tengo dudas que este diálogo dinámico y multiactor será clave para promover la igualdad de género en los compromisos y soluciones climáticas locales. Desde PNUD ponemos a disposición de la Red Internacional de Mujeres EULAC nuestra experiencia y herramientas para adoptar un enfoque de género transformador en la formulación de políticas y programas locales sobre cambio climático y gestión del riesgo de desastres. Les agradecemos mucho por su atención y le paso el micrófono a Marta para que continúe. Gracias. Muchas gracias, Marta. Hoy nos ha tocado a dos con el mismo nombre. Visión holística y multidimensional, conexión entre lo social, lo económico y medioambiental, alianzas multiactor entre la sociedad civil, entre las instituciones públicas, la academia y la empresa privada y aterrizar soluciones en lo local. Son las 3 claves que planteaba Marta y yo creo que encuadran muy bien el debate y nos sirven para dar paso al siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a tratar la presentación de casos de estudio y va a ser realizada tanto por Ana Barrera de la Fundación EULAC como por Andrea Quesada del PNUD. Inicia primero Ana Barrera, así que Ana, adelante, cuando quieras. Thank you very much. Can you hear me again? For a moment away. Can you hear me? Excellent. I will present today a case study from Europe, and I will focus here on a promising and replicable European initiative that addresses energy poverty. Energy poverty can be understood as a situation in which a household lacks a socially and materially required level of energy services at home. Adequate warmth, cooling, lighting, and the energy to power appliances are essential services needed to provide a decent standard of living and health. Estimates show that 57 million people in Europe cannot keep their homes warm during winter, and 104 million people cannot keep their homes comfortable during summer. And another 52 million people in Europe face delays in paying their energy bills. Women are disproportionately affected by energy poverty, but it is precisely women's agency that is necessary for acting against energy poverty. And energy poverty has significant physical and mental health effects. It causes health problems such as respiratory diseases, flu, cold, arthritis, and rheumatisms. And due to debts related to the payment of bills and situations of exacerbated social isolation, energy poverty also leads to adverse psychological effects such as anxiety or stress or even depression. And against this background, there is a consortium of different actors that has engaged in one initiative, which has been funded by the EU Horizon 2020 program. It has been started in 2019 and it runs through to 2023. It is called EmpowerMed, or Empowering Women to Take Action Against Energy Poverty. This project intends to alleviate energy poverty and also support the health improvement of households by empowering the most affected people
in the Mediterranean and developing their potential as change agents. The project aims to raise public awareness on energy poverty, to implement practical solutions tailored to empower households, and to formulate local, national, and EU policy recommendations. The project extends to 6 coastal areas in Albania, Croatia, Slovenia, Italy, France, and Spain. The main target group are over 4,200 households affected by energy poverty, particularly women-led households and elder women, but also it includes social workers, health experts, energy experts, and local, national, and EU authorities. The actions include energy visits to households and the provision of advice on household energy and health, also the installation of saving devices in those households. It entails trainings to build capacity in household energy, and it entails collective assemblies on energy and health. It entails energy do-it-yourself and do-it-together workshops. Also, it involves advocacy campaigns on gender-just policy solutions, and finally, recommendations in order to address and act against energy poverty. The expected impact towards the end of this initiative is the empowerment of households affected by energy poverty in this Mediterranean pilot areas. They also envision primary energy savings of about 6.5 gigawatt per hour and per year. Also, they envision to reduce CO2 emissions per year in an ambit of about 1,600 tons. They aim to invest in sustainable energy and also to count with economic savings of about 780,000 euros. This project aims to make significant contributions to policy and best practice development on energy poverty. And something which I also find very worth highlighting is that they aim to collect and validate gender disaggregated data related to energy poverty in order to enable a better understanding of women's roles in addressing energy poverty. Now it is the turn of my colleague from UNDP, Andrea Quesada, who will present another example from Latin America. Thank you very much, Ana, for that presentation. Muchas gracias, Ana, por esa presentación. En mi caso, estaré presentando un estudio de caso de Uruguay. Creo que estamos con problemas. Ah, no, sí se ve. Perfecto. Gracias. Este estudio de caso es diferente al de Ana porque como temas emergentes de cambio climático, como decíamos, no solamente la energía, tenemos un aspecto relacionado a la movilidad, un aspecto a todo lo que es infraestructura y repensar la infraestructura para que sea resiliente ante el cambio climático, repensar la infraestructura para que sea baja en emisiones en carbono y además todo lo que es la batería de soluciones basadas en la naturaleza, que va desde gestionar el agua de mejor manera hasta generar infraestructura verde para proteger nuestras ciudades o nuestros entornos, hasta poder garantizar de nuevo el acceso a recursos importantes en diferentes ecosistemas, ¿verdad? Uno podría, por ejemplo, imaginar la importancia que tienen los corales para poder proteger las zonas costeras y las ciudades costeras. Y eso es parte de estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, hemos querido dar un ejemplo diferente. Ana hablaba de energía y de la importancia de realizar esta transición energética, tomando en cuenta a las mujeres, ofreciendo oportunidades laborales para ellas. Y en el caso de Uruguay, es un proyecto que lo que apunta es realmente hacia un sistema de movilidad urbana y sostenible y eficiente en el Uruguay. Es un proyecto que se ha hecho con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el Ministerio de Ambiente también, con la cooperación uruguaya y por supuesto a través del PNUD Uruguay. ¿Y qué hace el proyecto? Bueno, el proyecto lo que nos invita es a repensar la movilidad desde los lentes de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo usamos el transporte?
¿Cuántos viajes hacen las mujeres? ¿Qué rutas utilizan? ¿Les llega hasta el último kilómetro el transporte? Todas preguntas que son realmente importantes hacérselas. ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad. Si tenemos que cambiar la movilidad, ¿por qué no garantizar que esa movilidad a su vez beneficie a las mujeres, responda a sus necesidades? Entonces, lo que hace el proyecto es comenzar por entender este paisaje. ¿Quién usa el transporte? ¿Por qué no lo están usando? ¿Por qué se está usando? ¿Cómo se está usando? Y para eso se comienza precisamente con un análisis de género para entender las diferencias de género en lo que es la movilidad urbana sostenible. Una vez que se logra entender eso, entonces se diseñan una serie de campañas de apoyo que son dirigidas particularmente a las mujeres. ¿Para qué? Para que puedan sentirse seguras caminando o andando en bicicleta, generar un cambio cultural que permita que estos espacios nuevos, urbanos, sean seguros y que haya un cambio cultural hacia una actitud más positiva hacia quienes no utilizan datos. Ahora, sabemos muy bien por datos globales que por lo general las mujeres no tienen autos. Son los hombres los que tienen los autos y son ellas las que utilizan el transporte público. Así que hay un elemento de sostenibilidad desde el punto de partida. Desafortunadamente, cuando se piensa en los horarios o se piensa en la conectividad, no se piensa en la forma como las mujeres hacen sus viajes. Los hombres por lo general viajan de manera lineal de sus casas al trabajo, mientras que las mujeres pues vamos por los niños, vamos a recoger el pan, después vamos a donde los papás, después llegamos a nuestros trabajos y de vuelta así el recorrido. Y realmente los horarios, la infraestructura no está diseñada pensando en esta movilidad. Lo que también logra hacer el proyecto, que es muy interesante, es garantizar que en sectores altamente masculinizados, como es el sector de transporte, se facilite el acceso a puestos de trabajo asociados con toda esta movilidad eléctrica en el transporte público. Y, por supuesto, hay opciones de trabajo en todo lo que son las empresas de transporte y distribución también existente en Uruguay. Entonces, no solamente es adaptar el transporte a ellas, sino también quién brinda el servicio y por qué es que las mujeres no están aprovechando de nuevo estas oportunidades que van surgiendo a la hora que se hace un cambio hacia una movilidad muchísimo más sostenible. Ahora también el sistema tiene que tener características muy únicas. ¿Por qué? Porque tiene que ser amigable, adaptado a que llevamos 18 bolsas y 4 niños, ¿verdad? Por lo general, el que tenga espacios seguros para ellas únicamente, libres de acoso también, y que les permita también acceder a oportunidades socioeconómicas y a su empoderamiento. De nuevo, que vaya tomando en cuenta lo que es el día a día de estas mujeres en toda su diversidad y pueda responder entonces el transporte a estas necesidades. Ahora, el proyecto también, de una manera muy interesante, al introducir nuevas tecnologías, esas tecnologías todavía son género neutras. No se asocian con que son hombres o mujeres los que las pueden usar. Y esto ha generado una oportunidad para que ellas puedan participar en estos nuevos trabajos y dar mantenimiento a esta tecnología, estar involucradas de nuevo en roles que tradicionalmente se considerarían roles masculinos. Entonces, el proyecto, como vemos, está transformando a partir de esta oportunidad que tenemos de cambiar nuestra movilidad hacia una movilidad más sostenible, más eléctrica. Y vemos entonces que las transformaciones sociales y las transformaciones de género no se restringen en un solo aspecto, se restringen desde la experiencia de las personas usuarias hasta quienes brindan el servicio. Ese sería el caso. Muchísimas gracias. Y yo creo que así como Uruguay, hay muchísimas ciudades que están repensando de nuevo cómo van a ser cada vez más resilientes, van a emitir menos emisiones y en este repensar, ¿por qué no pensarlo con lentes de género? Muchas gracias. Le doy el paso a nuestra colega Marta nuevamente.
Muchas gracias a Ana, muchas gracias a Andrea. Dos estudios de caso, uno sobre pobreza energética y otro sobre movilidad urbana, y ambos dos con acciones transformadoras, poniendo en el centro las carencias estructurales, los roles de género, los elementos de adaptación para generar un impacto más igualitario. Dos casos, uno en Europa, otro en América Latina, otro en Uruguay, que nos sirven como elemento que pueda ser replicable, adaptable a la idiosincrasia del tejido local, ¿no? y buscar esa transformación en materia de igualdad de género. Después de estos dos estudios de caso, vamos a pasar a continuación al panel de alto nivel. Lo va a moderar Sara Ramírez, que está aquí con nosotros en la sala, del equipo de género del PNUD, y le doy paso a continuación. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta magnífica presentación, por estos estudios de caso. Creo que nos dan un marco excelente para empezar este diálogo con excelentes panelistas, además, que nos van a contar desde las experiencias reales, desde sus territorios. Vamos a organizar este diálogo en base a 3 preguntas que iremos lanzando a cada una de las 3 panelistas para que las puedan ir respondiendo. Vamos a dirigirnos primero a la primera panelista de hoy, que es Cata Tuto, que es la vicealcaldesa de Budapest. Welcome, Cata. Ella es ponente del Comité Europeo de las Regiones, Comisión de Política Económica, ECON, y de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía en Hungría. Para Cata vamos a lanzar 3 preguntas. Welcome, Cata. We have 3 questions for you. The first is, what are the emerging gender and climate change issues in urban and rural settings? The second one is, how can we ensure that local climate agendas promote gender equality? And the third, how can we innovatively increase women's resilience at local level in urban and rural settings? Go ahead, thank you. Thank you very much for the invitation. I hope you hear me clearly. Yes, just to clarify, I'm Deputy Mayor of Budapest, responsible for climate change, transport, waste, but I think my main role here is that I was chairing the Energy and Climate Change Commission in the European Committee of the Regions. So it's not just for Budapest, not just for Hungary, this is for the European cities and regions. So I would like to talk a little bit about how we think in the European Union on gender and climate. So the European Union has a very ambitious goal to become climate neutral by 2050. And to reach this climate neutrality, it put down a plan. And one of these plans is the Green Deal we are talking about, which means that the European Union will spend a lot of money in the next decades to transform our economies, to transform our societies, and transform our cities. It has 4 important pillars we have to talk about. Of course, one is mitigation, how to reduce CO2 emissions, how to have more clean energy production, and of course, how to use less energy. That is a mitigation part. The second is the adaptation. We see the effects of climate change. We had a very hot summer. We have no idea what sort of winter is coming, but we see that our cities have to adapt now to very different circumstances. The third pillar is biodiversity. So at the same time, we do all these investments in energy and planning to build things, we have to protect nature, because we can do a lot of investments in energy, but if we destroy nature at the same time, we won't survive anyway. But the 4th pillar is the social pillar. So what will happen
with us people living in these cities. So yeah, we can transform our cities, we can protect our nature, but what will happen with our citizens? So the EU has this very ambitious strategy, but also it has a gender equality strategy too. And what we say is that these two strategies run parallel, but they're not interlinked. So this is why we say the Green Deal is gender blind, which means that we are planning to spend a lot of money to change our cities, replan everything, our economies, creating new jobs, but we don't know how will this affect men and women in our societies. We know exactly that there are a lot of existing gaps between men and women. We talk a lot about the pay gap. We talk an even huger pension gap, which is like more than 30% in the EU. But we talk less about the care gap, which is the main cause of all the pay gaps and all the pension gap. So what we are looking at, that is why we are talking about gender impact assessment, is that all this money spent and all these things we are doing, will it close the gap between men and women, or will it make it wider? And for this, we are putting down plans. This is why we say that the gender impact assessment should be every part of every budget and every strategy. So if we plan to create new jobs, new green jobs, we're always very proud of this, but we have to see who are we creating new jobs. So if we talk about a lot of investment in science and technology, engineering, mathematics, a lot of new high-tech, well-paid jobs, who are missing from these sectors? We see women missing from these sectors. So when we talk about creating a lot of new well-paid jobs, we have to make sure that we will create it also for women. Not just because women deserve to have well-paid jobs, but also we don't have enough workforce in these sectors. So women are always also a resource, not a vulnerable group all the time. Every time we spend a lot of money, we have to make sure that we take off some care burden from the women's shoulder, because it all comes back to paid work and unpaid work. So gender impact assessment, that's the main issue that we have to do on the European level. That is what we have to do on national level. That is what we have to do on local level. How can we do that? We have to make sure that when the EU put together a big budget for post-pandemic economic recovery and to create resiliency, there's already, every nation has to look at it, has to have a gender impact assessment on this. So how will this affect our society? What will it do with the gaps? But it's not mandatory still. So what we are doing on the local level, cities, what they're doing. We have always a good example to show. So if everybody's interested, because they have a long-term working plan and they have results, not just plans. So always look at Vienna. Vienna in Austria, the capital of Austria, they publish everything they do. They not just have gender equality plans and gender equality departments, but they can already show results of 30 years of thinking about women. You've talked about transport. Yes, that's one of the main issues, transport, but also rethinking our public spaces, because most of our cities were designed by men, for men, and we never look at who are using our cities and what needs citizens have. So this is what it's all about, to look at it from a women's perspective. Of course, it's much easier if you have a lot of women in decision making. So you have to make sure that you promote women and you have more women in decision making, because then you will have this lens. Just to have a concrete example how important it is. So we have this energy crisis going now in Europe, which means that the electricity prices and gas prices are skyrocketing. We will have a very hard winter coming. And it's not just about households now in energy poverty, but a lot of municipalities don't have enough budget to pay the bills.
So what they are planning, a lot of municipalities are planning to reduce street light, public light, to cut it off, dim it for the night. And a lot of them don't take into account that public light is not an energy issue, it is a safety issue. And men and women have absolutely different safety perceptions. And if you cut off street light, if you make your cities dark or rural areas dark, you will close women into their homes. A lot of municipalities are thinking about cutting public transport. We've been talking about who are the main users of public transport. It is women. A lot of municipalities are thinking about energy cuts to have longer winter breaks in the kindergartens, in the nurseries, in the schools. We've seen that in COVID. Who will stay at home? It will be women staying at home, again, with children. Of course, we've talked about the building temperatures. 18 degrees for the winter means absolutely different thing because of different circulation, because of different metabolism for men and women. So this is what we are talking about. We have good examples from cities. We have a strong engagement and strategies on the European level, but the implementation is still long ahead. So if you want to look at any tool you can use, look at the gender budgeting toolkit. So we already published toolkits. You can look it up. A gender budgeting toolkit is a good way to start. And of course, there are gender impact assessment toolkits too. So I'll stop here and come back to you if there are questions. Thank you very much. Thank you very much. So, vamos a continuar después de las palabras tan inspiradoras de Cata, en la que nos ha puesto un marco, cómo se puede traducir estas macroestrategias regionales a realidades locales, ¿no? Con ejemplos muy concretos de ciudades. Ahora quisiera continuar dando la palabra a Diana Rodríguez, que es la de la secretaria de la Alcaldía de Bogotá, en Colombia, y también proponerle las mismas 3 preguntas. La primera de ellas es cuáles son los temas emergentes en materia de género y cambio climático en entornos, en este caso más urbanos, ¿verdad? Y también cómo podría garantizar, en la segunda pregunta, cómo podríamos garantizar que las agendas climáticas puedan promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género en términos de desafíos y oportunidades. Y la última pregunta, ¿de qué manera podríamos aumentar y de manera innovadora la resiliencia de las mujeres en estos entornos urbanos, para el caso de Bogotá? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a Marta y por supuesto a la Fundación EULAC y también al PNUD. Y me parece, empiezo solo por decir que me parece muy oportuno tener este segundo diálogo en acción climática al tiempo de la cumbre de las agendas locales de género, porque creo que son los 2 temas que más, digamos, siempre decir más es un calificativo que puede dejar otros de lado, pero apremiantes sin duda, ¿no? Y que es ese tipo de preguntas donde nos hacemos la pregunta en conjunto y no separado y no pensado en silos, que nos permite avanzar tanto las agendas de género, pero también evitar que las otras agendas, como la agenda climática, constituyan un retroceso más que un avance, porque el riesgo es inminente si no nos hacemos las preguntas como las que Cata mencionaba. Entonces, voy a plantear 3 temas. Creo que son los únicos, no, pero propongo 3 temas emergentes en materia de género y cambio climático, que además le apuntan tanto a los entornos urbanos como rurales, pero además porque creo que estos 3 temas y la manera como los respondamos va a ser precisamente la forma como podamos promover la igualdad. Daré unos ejemplos, por lo menos unas pinceladas, haciendo el caso, mencionando cómo el caso de Bogotá puede responder y ayudar a ilustrar posibles respuestas y cómo eso además ayuda a aumentar la resiliencia de las mujeres. Entonces, los 3 temas que planteo. O sea, ¿cuáles creo realmente que son esos temas emergentes de las 2 agendas? El primero es la relación entre la agenda de los cuidados a las personas y el cuidado al medio ambiente. Hemos avanzado y acá tenemos un día, prácticamente una tarde dedicada en esta cumbre a los cuidados pensados en personas, y nos hemos dedicado a pensar lo que se necesita
pero creo que urgentemente tenemos que ver qué aprendizajes nos da la agenda de cuidados y cómo hemos avanzado tanto en preguntas como en servicios para la agenda del cuidado ambiental. Y ya digo cómo. El segundo tema que creo que es vital en materia de género y cambio climático es la desmasculinización de los sectores económicos relacionados con la emergencia climática, los llamados empleos verdes. Y es la urgencia de desmasculinizar estos sectores. Andrea ya había empezado a mencionar algo al respecto. Y lo tercero es, creo que el tercer tema es pensar en la planificación de las ciudades para lograr el doble propósito en equidad y mitigación de crisis climática. Y creo que esos tres nos pueden abarcar varios temas. Entonces, empiezo con el primero. ¿A qué me refiero de esta pregunta de cómo es que qué tenemos que aprender del cuidado de las personas para los cuidados ambientales? Y es que creo que está el problema de la sobrecarga, ¿no? Siempre hemos dicho, el problema no es el cuidado de las personas, el problema es la sobrecarga y que haya estado en las mujeres. Y podemos estar corriendo el mismo riesgo en el cuidado ambiental. ¿Quiénes son hoy las grandes defensoras, activistas ambientales? Mujeres jóvenes. Estamos permitiendo que las mujeres puedan hacer el cuidado ambiental sin una sobrecarga o a costa de ellas mismas, y no lo tengo tan claro, porque uno ya ve a muchas lideresas, y lo veo en el caso de Bogotá, diciendo es incompatible ser una gran cuidadora ambiental y ser madre, o es incompatible ser una gran cuidadora ambiental y tener a cargo a mi abuelo y a mi tía con discapacidad que requiere apoyos. Entonces, estamos generando una sobrecarga de cuidado ambiental nuevamente en las mujeres. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué creo ahí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Preguntarse qué necesitan las mujeres para poder continuar con sus cuidados ambientales. Entonces, ahí creo que podemos también pensarnos en cómo el marco de las R's del cuidado, ese marco propuesto por la OIT, nos ayuda en materia ambiental, y solo menciono, y ese marco de las R's, ¿cuál es? El reconocimiento del cuidado, la red y de las personas que realizan cuidado, la redistribución del cuidado, la reducción, la remuneración y la representación. No tengo tiempo para entrar en todos, pero propongo dos, de cómo si nos obligamos a pensar en políticas y servicios que atiendan estas R's, creo que podemos lograr que el cuidado ambiental, reconocer ese liderazgo femenino, pero no a costa de las mujeres. Entonces, el caso del reconocimiento. ¿Qué significarían las agendas climáticas? Lo primero es que las agendas climáticas, no solo las sociales, necesitan reconocer el trabajo de cuidado ambiental. No podemos delegar el tema del cuidado, de los cuidados, únicamente a la agenda social. Tiene que ser predominante en la agenda ambiental igualmente. Y lo debe reconocer, empezar por reconocerlo como una función social necesaria para la supervivencia humana y del planeta. ¿Y cómo? A través de una creación de una oferta de servicios y programas que promuevan las acciones afirmativas, dirigidas a personas cuidadoras, para que puedan seguir haciendo el cuidado, pero no a costa de ellas. Dos ejemplos, por ejemplo. Uno es, y son dos ejemplos que traigo de Bogotá y de la administración de Claudia López. El primero es promover el acceso a la tierra a través de la titulación de la propiedad para las mujeres. El caso de Bogotá, pero no es el caso exclusivo, es las mujeres no somos propietarias de nuestra tierra. Y eso al principio puede parecer un tema de propiedad, pero es un tema absolutamente ligado a la resiliencia, a la mitigación ambiental. ¿Por qué? Porque si la mujer no es propietaria de su predio, uno no puede acceder a ciertos créditos para poder mejorar su predio, que en muchos casos ha cambiado a raíz de cambio climático. Dos, no puede tomar decisiones, o puede tomarlas, pero lo va a pensar dos veces en tomar una decisión sobre su predio si el predio no le pertenece. También puede que no contar con el título la impide el acceso a ciertos beneficios, porque está climáticos y subsidios, porque no tiene la propiedad. Entonces, otorgarle la propiedad a las mujeres es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que las mujeres puedan ser reconocidas en su papel de cuidado ambiental, pero empezar por el cuidado de su propia propiedad y territorio. Eso es lo primero.
Y por ejemplo, en Bogotá, ¿cómo se ha hecho eso? Reconociendo el derecho de propiedad a más de 2.200 hogares que han autogestionado su construcción y cuya selección está sobre todo vía jefatura femenina y en zonas de alto riesgo. Un segundo ejemplo es el pago por servicios ambientales. Pero entonces no lo veamos como simplemente un reconocimiento y una remuneración. Entendamos que está atado al cuidado ambiental y que lo debemos priorizar el pago de servicios ambientales a jefaturas femeninas, mujeres que estén liderando, que tengan una sobrecarga adicional para que el cuidado no las impida, sus sobrecargas de cuidado social y de personas y ambiental no las impida seguir. No voy a seguir en qué son los pagos por servicios ambientales porque este es un panel muy experto en el tema y prefiero seguir en los otros. Segundo, ¿cuál es otra R que claramente podemos hacer? Y es la recompensa. Y la recompensa es que las agendas locales climáticas pueden promover la remuneración de los trabajos. Y esto lo difiero al pago de servicios ambientales, porque es que el pago de servicios ambientales paga por lo que ya está haciendo. Pero lo que acá propongo es crearse modelos de trabajo que recompensen, formen y entrenen mujeres y les paguen nuevas por cuidar. Traigo un ejemplo de Bogotá, que es un programa que se llama Mujeres que Reverdecen, que además ha creado la Secretaría de Ambiente de Bogotá en la cabeza de Carolina Urrutia con el PNUD, y es un programa innovador para enfrentar cambio climático, la brecha de género y el incremento de la pobreza tras la pandemia. ¿Qué es? En lo que consiste es que en Bogotá más de 5.000 mujeres han sido entrenadas en la preservación del medio ambiente, planta de árboles, restauración de cauces de los ríos, el cuidado ambiental que necesitan todas las ciudades permanentemente. Hemos formado a las mujeres en eso, con una formación profesional, pero adicionalmente las contratamos por un periodo, les pagamos un salario. ¿Para qué? Para cumplir la segunda barrera, y es la permanente pregunta a las mujeres: ¿tienes experiencia laboral? Y cuando contestan no, descalificada del empleo. Entonces, necesitamos preguntarnos cómo estos programas ambientales pueden cumplir el triple propósito. Uno, la restauración ambiental, el cuidado ambiental, la recuperación de cauces, pero dos, ayudar a desmontar las brechas existentes, como es la falta de experiencia laboral. Entonces, este es un programa que ha estado funcionando en Bogotá, está dirigido sobre todo a mujeres que nunca han tenido un empleo, mujeres cuidadoras de personas, mujeres cuyo cuidado les ha privado el desarrollo de los otros proyectos de vida, también mujeres víctimas de violencias. Entonces hemos focalizado en mujeres que digamos, han tenido otras cargas, pero juntando la agenda ambiental y de género. Ahí que creo. La otra cosa es que mujeres más autónomas financieramente son mujeres más resilientes frente al cambio climático. Entonces, si formamos a mujeres y las remuneramos, les ayudamos a sobrepasar su brecha para el acceso al mercado laboral, son mujeres más resilientes frente al cambio climático, porque no es solamente cómo saber manejar su predio, cómo cuidar el cauce, sino qué se requiere para poder ser más resiliente, si eso incluso significa mudarse de territorio. Entonces, ese es sobre el primer tema. El segundo tema es la importancia de feminizar o desmasculinizar los empleos relacionados con el cambio climático. Y ahí a pensar en amplio. ¿Cuáles son los empleos que hoy están en boga? ¿Cuáles son esos sectores? ¿Es el sector de la movilidad? Sin duda, y todo lo relacionado a la operación, mantenimiento del transporte eléctrico, la construcción, pensando en la construcción con materiales más resilientes, la ingeniería, la gestión del agua, algunos de los que ya mencionaba Andrea. Entonces, ¿pero qué necesitamos? Hacernos la misma pregunta que nos hicimos al final de la pandemia, y fue: ¿cuáles son los sectores jalonando la recuperación económica? Eran la construcción. No era un modelo keynesianista de necesitamos reactivar estas ciudades poniendo con mayor obra pública. Pues lo mismo necesitamos hacer ahora. Si el gran tema es cómo tenemos más biólogos marinos estudiando los corales y la protección costera y los desplazados climáticos y la ingeniería, los buses, pues ahí es donde deben estar las mujeres. Y esa formación, doy un ejemplo rápido, por ejemplo, Bogotá acaba de poner en operación el primer operador público de transporte, 100% público de buses,
que no tenía Bogotá. Es una flota 100% eléctrica y es operada por mujeres. 432 mujeres fueron capacitadas en ecoconducción, o sea, la conducción de buses eléctricos, pero también en la ingeniería de esos buses. Pero además, no solo en ecoconducción, le hicimos 2 formaciones adicionales, la formación en habilidades socioemocionales, y a cada mujer hicimos todo un acompañamiento para ver si había sido o estaba siendo víctima de violencias, para que eso luego, en un momento de su formación, no se constituyera una barrera adicional. Y el último tema es la planeación urbana. O sea, tal vez ahí se unen más que nunca los temas de la agenda climática y cómo la agenda climática puede promover la igualdad de género. Y necesitamos pensarnos ciudades, 1 más compactas, pero 2 organizadas en torno a pensadas con enfoque de género, y ahí voy más específico, pensadas en torno a los cuidados. Sin duda, los cuidados constituyen la principal razón por la que las mujeres nos desplazamos por la ciudad, por ende, ¿qué más podemos emitir si es el caso? Pero entonces es incorporando los cuidados como un eje de ordenamiento del territorio que vamos a lograr ciudades más compactas y que vamos a lograr ciudades más resilientes y con menores emisiones. Y ahí doy el ejemplo concreto de Bogotá, donde hemos creado nuestras manzanas del cuidado. Y las manzanas del cuidado, y con esto ya voy terminando, son espacios físicos, territoriales, algo parecido acá a la CIBA donde estamos, donde integramos servicios para las mujeres cuidadoras, aquellos servicios que han dejado de lado por sus sobrecargas de cuidado, terminar el bachillerato, sin importar la edad, atención psicosocial o jurídica, formación en habilidades digitales, mientras cuidamos a quienes ellas cuidan al mismo tiempo en la misma franja horaria, para que realmente puedan tener tiempo para ellas. Incluidos clases como la Escuela de la Bicicleta para Mujeres, para que las mujeres aprendan a montar en bicicleta. Todo eso, si lo pensamos, lo que está uniendo es la agenda climática y la agenda de género. ¿Queremos más mujeres en bicicleta para bajar emisiones? Necesitamos enseñar a montar en bicicleta, pero uno solo aprende a montar en bicicleta si no tiene un niño encima a quien está cuidando. Entonces, traigo este ejemplo como una manera de, en el territorio, pensarnos la integración a través de servicios y de la infraestructura, de unir los cuidados de personas, del medio ambiente y de las personas, o sea, de las personas del medio ambiente en torno a ciudades más densas que nos ayuden a ser más resilientes y con menos emisiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana, excelente. Ha sido fantástico escuchar cómo la agenda de los cuidados se traduce en la agenda del cuidado medioambiental, y con esta perspectiva de no perder de vista lo económico y desde la planeación territorial. A continuación, vamos a darle la palabra a Ramona Reyes, quien es alcaldesa de Paillaco, en Chile, y representante de la Convención Constitucional de Chile. Le voy a repetir nuevamente las 3 preguntas que comentaba, que hacía anteriormente. Bueno, ¿cuáles son los temas emergentes en materia de género y cambio climático en entornos urbanos y rurales? ¿Cómo podemos garantizar que la agenda climática local promueva la igualdad de género? ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades en este sentido? ¿Y de qué manera podemos aumentar de manera innovadora la resiliencia de las mujeres a nivel local? Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a participar de este tan importante panel. Yo fui alcaldesa de la comuna de Paillaco, que es una comuna de Chile, cerca del inicio de la Patagonia, en la región de los ríos. Es una comuna que está al lado de la capital de la región, que es Valdivia, donde la alcaldesa Carla Antman antes también presentó. La comuna en la cual tuve la oportunidad de trabajar durante 3 periodos, son 12 años, es una comuna de 20.000 habitantes, una comuna rural. Y una comuna rural con todas, cuando llegué tenía más del casi el 60% de la población rural. 12 años después ya habíamos perdido de ruralidad cerca de un 15% de la población.
Explico todo esto porque Chile tiene un modelo económico absolutamente extractivista. Tenemos el sur de Chile, ustedes han podido ver, somos un país muy largo, diverso de climas, donde la crisis climática nos ha afectado profundamente, pero a pesar del modelo extractivista, nosotros además tenemos una condición especial en el mundo y es que los derechos de agua son privados en Chile. Entonces, bueno, esa fue una de las razones también por la cual post-estallido social llegamos, ¿no es cierto?, a este momento tan importante en que se eligió convencionales, hombres y mujeres, para redactar una nueva constitución. Constitución que me imagino que ustedes saben que se perdió, y se perdió por un número bastante importante de ciudadanos, a pesar de que obtuvimos más de 5 millones de votos, pero perdimos. Entonces, en este modelo económico extractivista, donde hay territorio, donde habían terrenos, se fueron después, ¿no es cierto?, del Código de Aguas, post-dictadura, y también durante ese proceso se entregaron muchos territorios para que se planten forestales, que es uno de los temas que nosotros nos tiene muy complicados, aparte de la crisis climática por la falta de agua que son derechos privados, y además este monocultivo de pinos y eucaliptus nos tiene al mundo rural con poco tierras para producir alimentos, pero también mucha vulnerabilidad, muchas bajos remuneraciones de la gente que vive en nuestros territorios. Objetivos de ser alcaldesa en este proceso fue: ¿qué hacemos para que nuestra gente pueda permanecer en el mundo rural? Para que nuestra gente pueda permanecer en el mundo rural, donde sabemos que la precarización de la vida de las mujeres es compleja, que el acceso a la salud y a la educación también es complejo. Entonces, como objetivo de municipio durante estos 12 años fue: tenemos que mejorar las condiciones de vida de la gente. Eso significa luchar y conseguir subsidios habitacionales para que la gente pueda construir y mejorar sus viviendas. Tuvimos también 2 periodos con la presidenta Bachelet, donde además de generar políticas públicas que permitan que la gente rural pueda acceder a viviendas sin que tenga todavía la claridad de la propiedad, porque ahí también tenemos un problema común, que la propiedad de los territorios rurales no es de las mujeres o no está aclarado, porque pueden ser sucesiones, ¿no es cierto?, grupos familiares, entonces es muy complejo para las mujeres. Se permitió que se construyan viviendas en todo Chile, viviendas rurales, que tenían mejor calidad, más espacio y también mejor calefacción. ¿Qué hicimos además desde el municipio para mejorar esta calidad de vida del mundo rural? Para tratar de evitar la migración, es decir, que los jóvenes y las personas sigan yéndose a la ciudad, a la capital regional o a Santiago o fuera del país a buscar mejores condiciones económicas. Mejoramos la educación, accedimos a buenos y también mejoramos los sistemas de salud, e instalamos salas cunas también en los sectores rurales. Acompañado todo esto de empoderamiento, de buscar empoderamiento para las mujeres, de acompañamiento a las mujeres que sufrían algún tipo de violencia, pero también buscando las mejores herramientas para poder capacitar, formar y fortalecer a las mujeres para la producción de alimentos, que es un tema importante. La mujer rural es la mujer rural y la mujer indígena es la cuidadora de las semillas. La mujer rural, la mujer campesina, la mujer indígena es quien además mantiene las ferias. Es la mujer que tiene sus animales menores, sus aves, es la que tiene la capacidad de poder ir surtiendo este tipo de mercado, ¿no es cierto?, con frutas, con verduras frescas que permite que nuestras familias se sigan alimentando. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Porque con todo esto, si les cuento después de 12 años que a pesar de haber trabajado intensamente en procurar mejorar las condiciones de vida para las mujeres y para las familias en el mundo rural, con todas estas intervenciones y consiguiendo muchos recursos para esto, mejorando los caminos, igual hemos perdido, y eso es lo que nos ha pasado en nuestro país, que hemos perdido y perdemos día a día hectáreas para producción de alimentos. Porque esto tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver absolutamente. Estamos viviendo una sequía larguísima, grande. Estamos además, porque la gente siente que no tiene condiciones adecuadas para seguir manteniendo su vida campesina, sus tradiciones, sus formas de alimentación, su gastronomía.
Es decir, la gente se está yendo, especialmente los jóvenes, buscando nuevas oportunidades de vida, pero ese territorio que queda con las personas envejecidas, los padres, se está vendiendo. Y todos los días en Chile perdemos cientos de hectáreas porque se está parcelando Chile. Se están parcelando y se permite la venta de 5.000 metros cuadrados y post pandemia, mucha gente que vive en Santiago, vive en las grandes ciudades, para buscar mejores condiciones de vida, está emigrando, están comprando y están llegando a asentarse en territorios rurales. Es de mucho riesgo lo que está pasando porque nosotros somos un país muy largo donde la sequía avanza y perdemos frente al desierto miles y miles de hectáreas, pero también esta participación de esta industria de monocultivo que también nos tiene con la producción de pinos y eucaliptus, y cada día tenemos menos terrenos para la producción de alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pensando en la última pregunta que ustedes dicen, siento que se tiene que seguir mejorando las condiciones de vida de la ruralidad. Lo que decía hace un rato la alcaldesa de Santa Coloma, que tiene muchas comunidades de 1.000 habitantes, pero esos 1.000 habitantes que están ahí están trabajando su tierra, están haciendo tremendos esfuerzos por mantener sus tradiciones, su identidad, están haciendo ciudadanía, están haciendo patria en sus territorios. Y eso siento que es quizás lo más importante que tenemos que hacer, empoderando, acompañando, pero una mujer se puede desarrollar si tiene un lugar donde pueda cuidar a su niño o su niña para poder capacitarse, para poder buscar mejores condiciones de vida. Si un joven no tiene el acceso a la educación superior o que su escuela básica o media no le permita poder acceder a la educación superior, va a tener que salir de su territorio. Entonces siento que es una luz lo defiende y uno eso agradece mucho aquí. Tenemos que ver cómo mantenemos a nuestros campesinos y campesinas, cómo mejoramos sus condiciones de vida y cómo como sociedades nos preocupamos del medio ambiente. El medio ambiente, la tierra, los glaciares, que si pensamos que la tierra solo sirve para volverla a cosechar, como dice una canción por ahí, eso nos va a tener en 10, en 20 años más sin glaciares. El territorio donde yo vivo, que es la región de los ríos, es una región hermosa, maravillosa, donde podemos ver verde en todos lados, verdes de distintos colores. Pero si es que no tenemos políticas públicas nacionales, internacionales, para proteger los cursos de agua, los glaciares, si no nos dedicamos a nivel global para rescatar y proteger, vamos a tener que sufrir, ¿no es cierto?, el desplazamiento del territorio y la pérdida de territorio día a día por este modelo económico que nos está consumiendo a todos y a todas. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ramona. Creo que ha sido excelente escuchar dos experiencias tan diversas como la experiencia de un entorno urbano a la realidad tan inmensamente diferente como es la realidad de un entorno rural donde hay una amenaza de pérdida de población en el territorio y donde hay que repensar a veces cómo actuamos para cubrir las necesidades prácticas desde el entorno con esta mirada hacia los efectos del cambio climático y poniendo de nuevo la igualdad de género en el centro. Sin embargo, creemos que a pesar de las diferencias inmensas de las dos realidades, hay un aspecto en común muy clave de los dos relatos, y es cómo funcionan las soluciones a través de esta ruptura de silos, ¿no? De cómo entendemos el cambio, las actuaciones por el clima o el cambio climático y por el medio ambiente con igualdad de género y en el centro esa necesidad de cuidar el aspecto económico, la autonomía económica. Creo que eso, sin embargo, prevalece a pesar de las dos experiencias tan diversas. Y para continuar ahora con el siguiente ponente, vamos a darle la palabra a Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, quien también viene de un entorno rural y nos puede compartir su experiencia a través de estas preguntas. Voy a repetirlas una vez más. La primera de ellas será cuáles son los temas emergentes en materia de género y cambio climático en entornos
¿Cómo se pueden garantizar agendas climáticas locales, promuevan la igualdad de género? ¿Cuáles van a ser los fines? Y primero nos aumentar de manera innovadora la resiliencia de... Bueno, pues la verdad es que nada en voz alta, con motivo de algo tan apasionante, tan hermoso como es la virtud, el valor de la igualdad, es algo maravilloso, porque eso nos engrandece a las personas, bueno, al futuro que todos queremos. Y eso tiene que a partir de la igualdad, en todos los aspectos, en todos los ámbitos y en todas las circunstancias. Me van a permitir que le dedique un minuto a contar un poco la historia de dónde vengo personalmente, dónde he vivido y cómo ha evolucionado el escenario donde he vivido en los últimos 50 años, medio siglo. Almería está en el sur de España, la parte oeste, y es la provincia más seca de toda la península ibérica. La penuria hídrica allí, todo el mundo la conoce. También tenemos otras virtudes. Tenemos 3.600 horas de sol al año. ¿Quién da más en la península ibérica? Nadie. Y esto es una fortaleza. Ya veremos cómo va evolucionando. ¿Vale? El escenario donde está mi municipio, que es Vícar, la comarca del Campo de Dalías, del poniente almeriense, eso hace 50 años era un erial. No había nada. No había nada. ¿Qué teníamos? Buen clima. La bondad del clima, 3.600 horas de sol al año y agua subterránea que es pública. Porque cuando el agua no es pública, no es dominio público, está en manos de lo más peligroso para el desarrollo. Porque se convierte en un recurso en manos de unos cuantos que se llaman aguatenientes. Que es lo que está pasando a los hermanos de Chile. Cuidado con este tema, ¿eh? Que esto es algo, pero ojo, un derecho histórico lo podemos perder en 24 horas, con lo cual también hay que defenderlo. Entonces, fíjese todo esto. Y a partir de ahí, aquello se ha convertido en ser el espacio natural, que se ha convertido en ser el punto desde el cual estamos abasteciendo los mercados de Europa en frutas y hortalizas. Almería es el tercer abastecedor en frutas y hortalizas de la Unión Europea. Y frutas y hortalizas de calidad, porque no es lo mismo producir con 2.000 horas de sol que con 3.500 horas de sol al año. El valor vitamínico del factor solar es muy importante. Entonces, fíjese. ¿Y eso cómo ha sido posible? Lógicamente, a través de un modelo de gestión de la propiedad. El minifundio. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 metros inicialmente. Y gestionado a través de la economía familiar, donde hombre, mujer y hombre son los que gestionan el espacio natural en una actividad agrícola que se convierte en pequeñas y medianas empresas familiares. Y a partir de ahí, todo ha empezado. Fijaros, es una historia preciosa, ¿eh? Tal cual, tal cual. Tenemos 30.000 hectáreas en producción, más o menos unas 28.000, 25, 26.000 familias que son los propietarios de todo esto. De este modelo agrícola. ¿Dónde está el secreto? En la administración del recurso público natural. Y dos, el modelo familiar.
Si fuesen latifundios grandes empresas, ya lo intentaron, no hubiese funcionado nunca. ¿Qué ha ocurrido? Que el esfuerzo graneado de muchos ha convertido en el éxito global para todos. Así ha sido el modelo de Almería, conocido por todos, donde están los invernaderos. Los que sois de acá y posiblemente de allá, habéis oído hablar del otro mar, que no es el Mediterráneo, que es el mar de plástico. Así de claro. Fijaros, esto lo hemos hecho así. Cuando llega el cambio climático, que lo estamos viviendo, nuestros acuíferos empiezan a mermar. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos inventado la mecha húmeda. ¿Y eso qué es? El riego por goteo. El riego por goteo. Optimizamos el recurso. La economía familiar, la empresa familiar, ha puesto, que por cierto, fue en Vícar la primera experiencia de riego por goteo de la península ibérica. Eso fue en Vícar, por cierto, celebramos el aniversario no hace mucho. Todo ha sido así. Entonces, todo esto, lo que decíamos antes, una debilidad climática la convertimos en una fortaleza. ¿Y ahora qué hemos hecho? Estamos utilizando el agua desalada, porque afortunadamente el agua del mar es también agua pública. La estamos desalando y estamos utilizándola para el riego y para el consumo humano. Aparte de reciclar todas las aguas que han sido utilizadas anteriormente para otros usos. Todo esto, ¿no? Ante todo esto, ¿cómo nos hemos situado en este contexto histórico que estamos inmersos en un cambio climático? Atentos a los que lo niegan. Oídos tapados, ningún solo sentido en prestarle atención a estas personas. Porque el cambio climático es una realidad y afecta a la sociedad de una forma transversal. Y ahí tenemos que estar todos. Por eso, el número 5 del decálogo lo ponemos el primero. Avancemos y actuemos desde la igualdad. Hombre, mujer, mujer y hombre. En el caso nuestro, Almería Vícar, como el milagro del desarrollo que se ha convertido en una realidad, lo hemos conseguido entre las mujeres y los hombres, pues, ¿qué tenemos que hacer? Darle continuidad a lo que estamos haciendo. Y para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos generado un foro durante 2 meses que le llamamos la agenda urbana. Y hemos oído a través de la sociedad organizada a toda la población. Han participado Vanessa, mi teniente alcalde, que por cierto es una concejala maravillosa en todos los aspectos. Aproximadamente 48, 49 asociaciones y colectivos, de toda índole. 8 asociaciones de mujeres, 21 AMPAs, asociaciones de comerciantes, gente de los clubes deportivos, las asociaciones de vecinos, los jóvenes, las asociaciones de mayores. Vícar es sociedad amigable con los mayores. Toda esta gente han participado y han hecho sus propuestas. ¿Cómo queremos resolver todo esto? Y ahí estamos, donde la mujer ha tenido el protagonismo que le corresponde de una forma natural en la sociedad en la cual vivimos, igual que los hombres. ¿Por qué? Porque lo que hemos conseguido en este devenir histórico los últimos 50 años lo hemos hecho de igual a igual. Pero ¿qué ocurre? Que este modelo no queremos que cambie, queremos que permanezca, porque ha funcionado. Lo que se ha dicho tantas veces esta mañana, que ha sido una mesa maravillosa, cuando la mujer participa activamente en la sociedad, hay canales para que ello ocurra, esa sociedad devuelve con éxito todo aquello que se propone. O lo que es lo mismo, nos beneficiamos todos de esa participación activa de la mujer y el hombre en la sociedad. Esto es así. Y siempre hay un plus positivo donde se beneficia la sociedad en su conjunto, aparte de la realización personal del sujeto, que es el que ejerce la acción, en este caso la mujer, y en otros casos el hombre. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esta circunstancia estamos. Otro aspecto donde estamos trabajando con motivo del cambio nos obliga a cambiar hábitos, costumbres, y tenemos que entrar en otros yacimientos de la economía.
¿Cuáles son? La economía circular, claro, el reciclaje, la reutilización. Esto es así. Y para eso las campañas de información y para generar conciencia son tediosas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y ahí hay algo muy importante, muy importante. Pero tenemos que decir algo. El 60% de las mujeres han tenido una participación activa y determinante en el conjunto de la gente urbana. Y específicamente en los colectivos vinculados a la educación, a lo social, a la educación, a lo social y aspectos concretos de la ciudadanía, como las asociaciones de vecinos, el 90% han sido mujeres las que han participado. Entonces, sí, el tejido participativo activo de la sociedad en sectores vinculados a la educación, a lo social y a lo sectorial, desde el punto de vista social, horticultura, son mujeres las que participan. Son mujeres. En ese aspecto, tenemos que poner en valor una vez más el papel de la mujer. Por eso nosotros tenemos un aspecto a valorar, nuestro devenir histórico. Lo hemos hecho de la mano y donde se ve claramente, donde la igualdad plena de la mujer y el hombre, cuando se ejerce, automáticamente se llega a esto. Sin esa participación de la mujer, nunca hubiésemos podido consolidar un sistema de actividad económica, productivo económico, en un modelo familiar. Nunca lo hubiésemos podido hacer. Y ojo, y hubiese sido un fracaso rotundo. Jamás hubiésemos llegado. Por eso, ahora, en esa gran reflexión transversal de agencia urbana, que la mujer esté participando activamente es determinante. En todos los aspectos. Decía la compañera de Colombia, la economía del cuidado. Evidentemente, cuidamos naturaleza, cuidamos personas. Es un binomio que no está separado. Y todo ello lo situamos en el centro. La absoluta la igualdad como objetivo y como valor. Una pincelada específica para terminar. La formación. La formación. Nos dimos cuenta que en estos 50 años teníamos una debilidad, que tenemos que formar a la cuarta generación de agricultores. Estamos entrando en la cuarta generación de relevo generacional en la agricultura. Eso es un milagro. Fueron nuestros abuelos, fueron nuestros padres en nuestra generación y ahora son nuestros hijos. Estamos entrando en la cuarta generación. Nos dimos cuenta que había que formar. ¿Qué hicimos? Una escuela de formación agraria en Vícar. Escuela de formación agraria en Vícar, para nosotros y el entorno comarcal. Al día de hoy tenemos allí ahora mismo 500 alumnos. Salen todos colocados, dirigiendo pequeñas y medianas empresas, dirigiendo sistemas de producción, incorporando nuevas tecnologías en todos los aspectos de la producción, la industria auxiliar. Todo esto. La formación es determinante, porque la información nos da oportunidad en esa transversalidad del empleo, donde mujer y hombre exactamente igual. Hay las mismas alumnas que alumnos en ese centro. Es algo curioso en el sector del campo. Exactamente. O sea, no ha habido, es la primera experiencia que tuvimos. De esa experiencia aprendimos otra, que fue el Centro de Formación Profesional, que es el único que hay en la provincia de Almería, también para, de igual, alumnos y alumnas. ¿Por qué no puede haber gente, como se ha dicho aquí, mujeres, chicas, en oficios concretos y específicos? Pues si lo pueden hacer exactamente lo mismo, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? Ante las circunstancias, ante las penurias, ante muchas veces circunstancias complejas y difíciles, tenemos que echar la imaginación, lo que hemos dicho hoy. La imaginación y la inteligencia nos hace imparables. Por eso hay algo muy hermoso, y es que la convicción, las convicciones nos llevan a mover hasta continentes. A ver si movemos también Chile con el tema del agua. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio Bonilla. Ahora, ya para cerrar y para concluir, respecto a las palabras de Antonio, yo destacaría cómo ha llamado la atención sobre la importancia de la propiedad de acceso a la tierra, que ya salió en la presentación de Ramona, Diana, la propiedad, el acceso al agua como un bien público sumamente importante, pero también quisiera destacar el valor que han dado al reconocimiento a ese trabajo de pequeña escala, que es el trabajo que realmente están haciendo las mujeres, ¿no? Y que tradicionalmente ha sido invisibilizado y que es sumamente relevante ponerlo en valor en este proceso. Bueno, sin más, voy a darle la palabra a Andrea Quesada para continuar el diálogo ya a nivel interactivo. Muchísimas gracias a las panelistas, al panelista que hoy nos ha acompañado. Realmente estas experiencias nos muestran que sí es posible pasar de las palabras a la acción, que sí es posible realmente integrar estos temas, que la agenda ambiental y la agenda de género son una al final. Y en territorio es aún más evidente. ¿Por qué? Porque estos temas no van separados. Y creo que lo decían los tres panelistas el día de hoy muy claramente, cómo se puede ir avanzando con acciones muy concretas que van desde establecer ciudades de 15 minutos, como nos decía Diana, en donde se tome en cuenta el cuidado, hasta garantizar acceso y control a los recursos, al agua, y el garantizar también no solo este reconocimiento, sino ir acompañado de un fortalecimiento de capacidades como se estaba viendo. Y precisamente eso es lo que queremos ahora en estos más o menos media hora que nos queda de nuestro diálogo, es invitar a las personas que están participando en línea y a las personas que están participando aquí. No sé si la cámara puede mostrar, tenemos una audiencia bastante concurrida el día de hoy que nos está acompañando en este diálogo. Y la idea es poder, entonces, precisamente, y al igual que en la sesión anterior o el diálogo anterior para quienes estuvieron, tener este diálogo interactivo entre las dos regiones, entre Europa y las experiencias europeas y entre América Latina y las experiencias americanas, que nos permitan ir construyendo estos nuevos modelos de desarrollo local, que nos permitan ir construyendo este nuevo camino, precisamente que no sea en silos. Y para guiar estas preguntas, tenemos estas tres preguntas concretas. Las voy a leer y luego les voy a compartir el enlace de una plataforma virtual que tenemos e invitar a las personas que están aquí justamente acompañándonos como parte del evento a contestarlas también y animarse a contestarlas con el micrófono. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué acciones concretas, como las que hemos escuchado por parte de nuestros estimados panelistas, serían necesarias para garantizar que todos estos diferentes elementos asociados con el cambio climático, como la transición justa, la movilidad eléctrica, las soluciones basadas en la naturaleza, que se hablaban ahora importante, todo lo que es la gestión de riesgo, la economía circular, puedan promover la igualdad de género? La segunda pregunta es, ¿qué programas de cooperación entre nuestras regiones se podrían aprovechar o adoptar para avanzar conjuntamente en este nuevo camino? Y cómo particularmente redes como la Red Internacional de Mujeres EULAC podría apoyar estos esfuerzos, ¿verdad? Esta sororidad, apoyar esta transformación social y ambiental que va de la mano. Entonces, voy a, en este momento en el chat, para las personas que están en línea, puedan entrar al Easy Retro. Ahí podrán encontrar las preguntas en inglés y en español. Y en este momento les voy a compartir para que podamos ir viendo en vivo y a todo color las preguntas y cómo las personas en línea nos van contestando. Ahora, mientras las personas en línea se animan, quizá también invitarlas a ustedes, colegas que están aquí en la sala, a que contribuyan a esta reflexión. Entonces, les vuelvo a repetir quizá la pregunta detonadora clave. ¿Qué acciones concretas necesitaríamos a nivel de los municipios, a nivel local, para garantizar que estas agendas climáticas puedan promover la igualdad?
A ver, colegas, ¿quién se quiere animar? Les invito también a las personas en línea a que se animen y contesten, pero no sé, colega. Gracias, compañera. Yo vengo del Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, somos aliados de la UIM, ¿no? En distintos espacios. Mi nombre es Cecilia Sueiro. Pensando en esta lógica de transición energética justa, yo quisiera hacerme la pregunta, como hizo la reflexión la compañera en Chile, ¿no? Nuestros territorios son territorios con mucha presencia de extractivismo, ¿no? Y el extractivismo en realidad genera condiciones de injusticia global profundas. Entonces, cuando hablamos de transición energética, muchas veces estamos hablando de una demanda profunda, ¿no? De cobre, de litio, que significa en realidad mantener la explotación de nuestros territorios, de nuestros cuerpos, ¿no? De nuestras comunidades. Entonces, en realidad, si pensamos en acciones concretas que se puedan hacer, no solamente desde lo local, ¿no? Porque estamos hablando de la localidad en todo momento en este espacio, ¿no? Cómo en realidad lo global se tiene que territorializar, ¿no? Creo que en términos de justicia global toca también pensar en lógicas de decrecimiento, ¿no? Y en lógicas de redistribución. Hay claramente, y eso también se ha hablado hoy día, ¿no? Una distribución súper desigual, ha aumentado además todas las brechas, ¿no? Y eso genera condiciones imposibles en términos de justicia. Se ha hablado también mucho de la lógica del 51%, ¿no? Pero no solamente es el 51% de mujeres, porque existen condiciones diferentes entre las mujeres a nivel global, ¿no? Y son las comunidades indígenas, nativas, tribales, ¿no? Las que tienen una condición de vulnerabilidad justamente por las estructuras mucho mayores. Entonces, pensar en estos términos también cuando hablamos de transición energética justa, ¿no? Es indispensable para pensar hacia qué estamos transicionando. Porque si vamos a mantenernos en una lógica solamente de la transición hacia los mismos niveles de consumo, solo que eléctricos, no estamos cambiando absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que por ahí también tendrían que venir las reflexiones y las respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, compañera, por esa reflexión. Realmente es entender esas cadenas de valor que hablabas, ¿verdad? ¿Cuáles son los impactos de todas las diferentes acciones que se van desarrollando para lograr estas transiciones? Y si no entendemos los impactos ambientales y sociales de igual manera, va a ser muy difícil que realmente esas transiciones sean justas, ¿verdad? Yo creo que esa es la gran interrogante que nos queda. Y por transición me refiero a una transición a economías bajas en carbono, ¿verdad? A modelos de desarrollo bajos en carbono. ¿Qué significa que sean justos y equitativos? Y esa gran interrogante es precisamente lo que nos planteas y el poder entonces entender el impacto de las soluciones, de las medidas sobre esta diversidad social de la que hablabas va a ser absolutamente esencial, ¿verdad? Porque en esa cadena de valor no va a ser lo mismo una mujer indígena, como decías, a un hombre en una ciudad, a una mujer en un barrio periférico de una ciudad. Va a ser completamente diferente y entender precisamente estos impactos de los modelos va a ser una acción clave. Muchas gracias, compañera. Bueno, veo aquí que en línea, vean qué interesante, también se nos unen a la conversación con diferentes, está muy chiquitito, disculpen. No. Está chiquitita ahí mejor. Fantástico. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos están diciendo? Similar a lo que la compañera estaba resaltando, está hablando precisamente de un enfoque a tener tecnologías apropiadas en estas transiciones, precisamente que tomen en cuenta algunos de estos impactos, ¿verdad? No solamente los aspectos extractivistas, sino también todo lo relacionado a cuidados, como nos decía Diana, ¿verdad? Que están realizados por forma artesanal por muchas mujeres rurales. Otra de las acciones que nos están mencionando en línea es tomar en cuenta la movilidad de las mujeres, es entender ese paisaje social, estos impactos, tanto negativos como positivos que puede tener la transición. Yo creo que eso es absolutamente esencial. Bueno, luego habla del modelo de Almería, que quisieran replicarlo. Mejorar transporte público, pero yo sí quisiera saber cómo.
cómo se ve un transporte reimaginado por las mujeres para las mujeres. Eso yo creo que es uno de los grandes retos que todavía nos está quedando. Luego tenemos, we have some in English today. We have including gender budgeting, gender impact assessment. Esto, los evaluaciones de impacto de género va muy de la mano con lo que la colega nos decía. This is along the lines of what our colleague was saying in terms of understanding these impacts that our activities are going to have, our transition to these green energies or green economic models are going to have as well. And more women in decision making. Yo creo que ese es otro elemento que también se ha hablado aquí, la importancia de que estas decisiones climáticas sean diversas, porque solo a través de plataformas diversas vamos a tener soluciones que realmente tengan los impactos que se desean. Muy bien, ¿alguien más del público que quisiera o alguien en línea? También, si las personas que están acompañándonos en línea quieren participar, recuerden que pueden levantar su mano y yo les puedo dar también el espacio para que podamos escucharles en línea. Si no, voy a darle entonces la palabra a otra persona aquí en la sala. ¿Quién quisiera más contribuir a esta discusión? ¿O las ponentes quisieran complementar? Ah, bueno, tenemos a una colega acá en línea. Hola. Dices, ¿de dónde vienes, por favor? Hola, Carolina, bienvenida. Buenos días, mi nombre es Carolina Vergara, soy de Ecuador. Creo que es súper importante que en los procesos o en las iniciativas podamos considerar desde el inicio las barreras que están impidiendo la participación de las mujeres, como ya lo había mencionado, una de ellas, la carga global de trabajo y el tema de la violencia de género, que realmente impiden que exista una mayor participación de las mujeres en todos los espacios. Creo que deberíamos apuntar a eso y a coordinar y a mirar estos temas en todos los espacios donde estemos trabajando lo que tiene que ver con la movilidad de las mujeres, con la tecnología, porque si no hacemos algo para disminuir esas barreras, lamentablemente no va a haber la participación de las mujeres que necesitamos y que queremos, porque ya sabemos que necesitamos incorporar la visión de las mujeres en todos los espacios para que justamente se incorporen también sus necesidades e intereses. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa intervención, y precisamente tenemos una intervención similar, vean, que va de la mano con lo que nos mencionas, de escuchar, reconocer, escuchar las demandas y sentires de las mujeres y hacerles viables estas necesidades en los proyectos y en las políticas que se implementen en las ciudades. Realmente allí es donde vamos a poder entender cómo se pueden atender estos nudos, cómo se pueden ir desatando estos nudos estructurales que existen. Precisamente también hay un comentario similar con respecto a la violencia, que habla de la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y esto podría ser un modelo a seguir que lo podríamos implementar en temas ambientales. Tenemos ya buenas prácticas, tenemos diferentes experiencias identificando y atendiendo estas barreras que nos has mencionado, y a través de estos programas tenemos esas lecciones aprendidas, y sería realmente interesante, como mencionan los colegas en línea, el poder, ¿cómo se llama?, traslapar estas experiencias a otros temas ambientales como la transición energética, ¿verdad? ¿Cómo es que la transición energética o cuáles son los impactos que tiene sobre la violencia? Podría tener impactos positivos, como decían nuestros panelistas, ¿verdad? Como el alumbrado eléctrico es absolutamente esencial para una mujer, y el determinante muchas veces si sale o no. Y si a través de la transición energética podríamos generar estos espacios más seguros, pues ¿por qué no realmente reconocer estos valores agregados?
Muy bien. Tenemos creo que otra persona en línea o 2 personas más, pero si alguien quiere en la sala comentar, les puedo pasar a la sala primero y luego a las colegas en línea. Si no, adelante, bienvenida Mirna. ¿Nos dices de dónde nos estás escuchando? Hola Mirna, tienes tu micrófono cerrado. Gracias. Buenos días. Me llamo Regina Valiente, soy de Guatemala y veo cómo las NDCs pueden ser una oportunidad, porque digamos en este momento pues muchos países se encuentran, Guatemala está en este proceso en este momento de poder generar las metas de NDCs y dentro de las metas, como pues hay 2 metas, ¿verdad? Las metas que puede cumplir el país con sus propios recursos y las metas que puede cumplir con cooperación. En cuanto a las metas que puede cumplir con sus propios recursos, se ha hecho un proceso de poder identificar la oferta programática que el Estado tiene y que puede responder a las NDCs. Pero esta oferta programática pues no tiene un enfoque de género. Entonces creo que un papel que se puede jugar en este momento, una estrategia que se puede jugar es poder hacer recomendaciones a la oferta programática del Estado para realmente planificar con enfoque de género y pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, podría ser dentro de la misma cooperación de partnership, poder contribuir con el Estado a que realmente se planifique para la mayoría de la población que somos las mujeres, ¿verdad? Entonces yo veo cómo las NDCs pueden ser una oportunidad para poder tener una planificación, una oferta del Estado con una mirada de equidad, ¿verdad? Entonces, por ahí dejaría la idea. Gracias. Muchísimas gracias, Mirna, por recordarnos esos compromisos que se tienen a nivel internacional y a nivel nacional. Por eso es que este diálogo era absolutamente esencial el comenzarlo, porque se tienen en algunos casos, algunas NDCs y sobre todo en Latinoamérica, la mayoría o casi todas las NDCs tienen compromisos de género asociados a las agendas climáticas, pero son compromisos que todavía están muy arriba, son compromisos que no se han aterrizado en acciones concretas y es a través precisamente de los municipios que se van a tener que comenzar a aterrizar estas acciones y donde se vamos a poder ver el cambio o no es a través de las acciones municipales. Entonces, ¿cómo empezamos a bajar estos compromisos desde la Convención Marco hasta, por supuesto, los compromisos nacionales y que luego los compromisos locales puedan reflejar esa armonización? Eso es uno de los grandes retos que tenemos, pero también una de las grandes oportunidades, porque si logramos cerrar el círculo, ¿verdad? Que estos compromisos que se tienen se logren bajar a nivel local y que las experiencias del nivel local luego puedan ser escaladas a otras partes del país, es donde realmente esos compromisos se vuelven una realidad y dejan de estar únicamente en el papel. Muy bien, tenemos todavía algún tiempito más para otras intervenciones. Voy a darle la palabra entonces a Anabel. Bienvenida, Anabel, si nos dices de dónde nos estás acompañando. Hola, buenos días. Soy Anabel, conectada desde Perú. Habían 2 cosas que yo quería mencionar a lo que ya han mencionado las compañeras. Uno es de que es importante reforzar estas acciones de liderazgo, ¿no? Liderazgo transformador, donde se eviten reproducir estos modelos que siguen reforzando acciones de desigualdad, ya sea de género, sea de etnia, por idioma, por color, ¿no? Creo que ahí hay un reto bastante de trabajar desde las mismas comunidades y más donde no hay inversión ni del Estado ni tampoco de instituciones privadas como las ONGs, ¿no? No hay presencia. Entonces, ahí es todo un reto ver cómo se autogestionan estas actividades para fortalecer el liderazgo transformador de mujeres, tanto adultas como jóvenes, en zonas rurales. Y el otro punto también importante es el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Cómo empezamos a dividirnos roles dentro del hogar, ya sea entre los integrantes, papá, mamá, hijos,
o también entre los hermanos o entre otros integrantes, porque en zonas andinas también las familias son mucho más amplias. Entonces, ¿cómo empezamos a visibilizar la importancia de que todos podemos aportar en el tema de los cuidados, no solamente de atención o de cuidado a un familiar, sino también cuando se recargan las tareas con los biohuertos familiares, con el cuidado del ganado, por ejemplo. Entonces necesitamos ahí empezar a reforzar estas responsabilidades, ¿no? O sea, si hacemos un análisis de cómo nos educaban hace 10 años, 15 años, pues también ha cambiado esa designación de responsabilidades hoy en día, ¿no? A veces a los niños tampoco les quieren dotar de algunas tareas porque creemos que se va a estresar, porque creemos que se va a enfermar. Entonces, creo que desde ahí tenemos que partir en dar responsabilidades tanto a niños como a niñas, la importancia del aporte dentro de la casa, más que aporte de responsabilidad, como lo dice el mismo nombre, para poder seguir cultivando y que estos saberes que mencionaban, por ejemplo, la mujer rural, en el cuidado de las semillas, de la biodiversidad, en el caso, por ejemplo, acá en la zona centro, son las mujeres también las que seleccionan las semillas de la papa, ¿no? De la maca. Entonces, ¿cómo empezamos a revalorar esas tareas que ellas están teniendo? Y cómo también empezamos a revalorar, ¿no? Cuando un varón asume el cuidado del hogar, de los hijos, cocinar y luchar, hacer frente a estos estereotipos de que es un pisado, que se deja mandar por su mujer, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto mucho mayor porque son acciones que están como que impregnadas a nivel cultural y nos cuesta felicitar a un hombre cuando se hace cargo de la familia. Al contrario, nos genera burla, nos genera risas, ¿no? De que cómo es posible que te dejes mandar por tu mujer o que vaya tu mujer a las reuniones con el hijo. Entonces ahí también tenemos otro reto, ¿no? Yo quería compartir estas tres ideas y bueno, nuevamente saludos a todos y todas que están por allá. Muchísimas gracias, Anabel. Y bueno, tenemos varias colegas en línea también que creo que están mencionando temas similares a lo que vos nos decías, ¿verdad? Al poder tener como un primer paso una mayor sensibilización para que las diferentes actividades que se promuevan a través de la agenda climática puedan promover la igualdad de género, ¿verdad? Y aquí dice una de las colegas, y quitar ideas de que solo competen mujeres y no a la sociedad entera para lograr este planeta y esta sociedad resiliente. Pero ojo con eso, ¿verdad? Requiere de todos y todas, pero sin invisibilizar las contribuciones de nadie. Tenemos que reconocer esta custodia ambiental que nos acaba Anabel precisamente de resaltar, y eso es uno de los grandes desafíos, porque cada vez que hablamos de acción colectiva o de voluntariado, pues son muchas mujeres que de repente todo su trabajo y su contribución es completamente invisible. Y nos lo decía Diana, ¿por qué no precisamente pensar en incentivos y remuneraciones ambientales que vayan desde ese principio de equidad que es fundamental, que es el reconocimiento, hasta esta distribución equitativa de los beneficios asociados a estas oportunidades ambientales? Bueno, tenemos otras colegas que hablan de construcción colectiva de proyectos, ¿verdad? Y hablamos también de que hay diferentes maneras de involucrar también a las mujeres, ya sea como jefas de hogar, a través de sus organizaciones. Creo que esta transformación no se ve de una sola manera, sino de muchas maneras diferentes. Bueno, tenemos entonces varias personas que quieren también participar. Desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo, pero le voy a dar paso a una colega más, Xiomara. Adelante, bienvenida. Nos dices de dónde estás viniendo. Hola, muchas gracias. Soy Yoxmara de México, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Y bueno, igual solamente para complementar como algunos aspectos que ya han mencionado, creo que es bien importante también visibilizar el trabajo que ya se realiza en los territorios, porque de repente pareciera que justamente estamos como tratando de incluir nuevos esfuerzos, pero creo que también es muy importante reconocerlos y sobre todo también hablar sobre la violencia económica, ¿no? Que genera que muchas de las comunidades y inclusive también
y que inclusive también se genere, perdón, una movilidad pues que sea forzada, digámoslo así, ¿no? Por cuestiones económicas. Y eso es muy importante también, que los proyectos que generen esta transición o que busquen esta transición energética también busquen pues las condiciones, ¿no? Que posibiliten pues el sostén de estos proyectos. Y así también, aunado a lo que decía la compañera anteriormente, creo que es bien importante a pensar también en el género, claro, reconociendo el papel fundamental de las mujeres, pero al mismo tiempo las propias compañeras mujeres de muchas comunidades hacen el especial énfasis en que es necesario poder también dialogar con los compañeros, inclusive con las disidencias sexuales presentes en los territorios, para poder no solamente erradicar una violencia de género, sino también poder dialogar en torno al papel que cada uno tienen respecto al tema. No creemos también desde acá que es bien necesario no solamente responsabilizar o hacer que todas las políticas públicas vayan dirigidas hacia los aspectos que vayan hacia la educación en cuanto al género, pero siempre pues recae sobre las mujeres, tristemente, ¿no? Entonces es también hablar sobre pues masculinidades, pues hay compañeros que hablan sobre desde los colectivos de varones antipatriarcales, etc., etc. Entonces creo que también es bien importante que si bien es fundamental reconocer, también es importante trabajar en políticas de género que incluyan el trabajo con otras corporalidades, ¿no? Y que eso también siga fortaleciendo un trabajo que se vuelve colectivo, porque ya mencionan las compañeras en los territorios principalmente indígenas, que bueno, la colectividad no solamente se piensa en un sector, sino pues también mirando a quienes componen pues el territorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí solamente algunas anotaciones y pues sin olvidar el diálogo intergeneracional. Por ahí veía un escrito que decía mujeres y niñas, y creo que eso es bien importante, no invisibilizar a las niñeces, porque creo que también juegan un papel fundamental, no solamente para el trabajo en los territorios, sino también para el futuro de los mismos. Entonces, pues bueno, es todo. Disculpen y un saludo. Disculpas, Xiomara, muchísimas gracias. Y vemos que también hay un montón de personas en línea que están encaminadas o están proponiendo propuestas similares a lo que vos estás hablando también, de cómo tener estos marcadores de género. Deberían ser marcadores de género interseccionales que reflejen también esta diversidad de las mujeres, de las niñas en los diferentes territorios, y cómo se podría hasta cierto punto plantear, ¿verdad?, ciertas buenas prácticas para incorporar el enfoque de género en todo lo que son los programas y los proyectos para lograr capacitar equipos técnicos, tenemos aquí, dice, y de nuevo, que sea una prioridad y que la igualdad de género esté al final en el centro de estas soluciones climáticas, indistintamente de cuál quiera que sea, que no perdamos estas oportunidades de tener estos impactos positivos multiplicados. Muchísimas gracias de nuevo a las personas que están en línea, las personas que están acá en la sala con nosotras también. Muchísimas gracias de nuevo a las personas panelistas por sus contribuciones. Vean que nos han disparado justamente este diálogo el día de hoy regional. Teníamos a las compañeras en América Latina, nosotras aquí en Europa, aquí teníamos experiencias europeas y América Latina. Y creo que eso es lo más importante de toda esta reflexión, que esta problemática nos afecta a todas, a todos y a todes, y que necesitamos de todas, todos y todes para poder lograr enfrentar esta crisis planetaria. Muchísimas gracias. Doy entonces el paso a nuestra colega Ana Barrera, quien nos va a hacer el cierre de esta actividad. Muchas gracias, Andrea. Creo que te adelantaste de las palabras de agradecimiento. Me uno al agradecimiento a todas, todes
todos involucrados, ¿no? Desde la UIM y la Alcaldía de Santa Coloma de Gramenet, tanto a los panelistas, las panelistas, Marta Álvarez, tu colega del PNUD, a ti, Andrea Quesada, a la panelista Cata Tutu, Diana Rodríguez, Ramona Reyes, Antonio Bonilla. Agradezco por esta muy dinámica interacción de los y las asistentes, tanto en la sala con ustedes como en nuestra sala virtual en la plataforma Zoom, y también agradezco a todos quienes están siguiéndonos en el streaming de nuestros canales sociales, ¿no? Estamos llegando realmente a diferentes rincones de nuestras dos regiones y esto nos alegra muchísimo. También agradezco a la y el traductor de esta sesión y a las personas que brindaron el servicio técnico en la sala con ustedes. Para mí, quizás quisiera destacar quizás unas 4 temas clave que surgieron y fueron repetidas a través de las diferentes personas que participaron en el diálogo hoy. Serían estas. Primero, tendríamos que cuidar mucho y integrar evaluaciones de impacto de género en cada medida, en cada política pública que se quiera adaptar en temas de adaptación climática, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? La pregunta clave es, ¿tiene esta medida, esta política, el potencial de reducir las brechas de género estructurales que ya estamos enfrentando desde décadas? ¿O más bien tiende esta medida a agudizar las brechas existentes? Eso es una pregunta muy importante en estas evaluaciones. También un segundo tema es que debemos ampliar el concepto de los cuidados. Esto también es un aprendizaje de hoy, ¿no? No deberíamos solo referirnos a los cuidados sociales, sino también al cuidado de la naturaleza y pensar en vinculando estos dos conceptos, ¿no? Y hacer un concepto integral de los cuidados. Tercero, también es muy importante vincular en la planificación, tanto urbana como rural, las estrategias de mitigación con la agenda de igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, como hemos escuchado de algunos de los casos y buenas prácticas presentados, mediante la integración de servicios, de infraestructura y de capacitaciones. Finalmente, en las zonas rurales en particular, tenemos que seguir mejorando las condiciones de vida de la población, ¿no? Para evitar la pérdida de la biodiversidad, y esto mediante diferentes estrategias adaptadas al territorio y teniendo en cuenta la dotación de este territorio con recursos, con capacidades y con sabidurías tradicionales concretas, ¿no? Y vincular estas sabidurías con conocimientos nuevos que se generan en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado de la economía familiar, la economía circular. Estamos convencidas desde la Red Internacional de Mujeres EULAC de la importancia del trabajo en red como un instrumento vivo de transformación que se ha demostrado innovador, clave y útil para complementar nuestras acciones tras el aumento de las desigualdades y las brechas de género en todos los ámbitos. Entonces, el reto ahora es avanzar en una acción conjunta que ponga en el centro la aspiración colectiva de igualdad, de democracia, de derechos, y hacerlo con nuestra inteligencia común, ¿no? Y sororidad, para ofrecer respuestas concretas a la actualidad, a las realidades que estamos viviendo. Quiero recordarles finalmente de que esto es el diálogo número 2 en una serie de 3 diálogos que hemos iniciado en el mes pasado. En el mes pasado, en el diálogo primero, nos enfocamos al liderazgo de mujeres en acciones climáticas. Hoy nos hemos enfocado en temas emergentes, como por ejemplo la transición energética, la movilidad eléctrica, soluciones basadas en naturaleza.
Y tenemos en vista un tercer diálogo en el próximo mes, donde vamos a enfocarnos en la transición a economías justas y bajas en carbono, así como nuevos modelos de desarrollo género transformadoras. A todos y todas quienes hoy asistieron en este evento o se inscribieron, obviamente les va a llegar la invitación para este tercer diálogo, también respondiendo a algunas inquietudes a las personas aquí en el chat. Sí, estamos grabando todas estas sesiones y después les estamos poniendo a disposición a todas y todos ustedes, porque sabemos muy bien que no todos y todas pueden atender estas sesiones en vivo, ¿no? Debido a sus varias cargas, tareas, profesiones. Y finalmente, como producto de toda esta serie que estamos elaborando conjuntamente con el PNUD, vamos a editar un informe de políticas para entregarlo a quienes toman decisiones sobre estas políticas, tanto en Europa como en América Latina y el Caribe. Y hablando de cuidados, también quiero llamarles la atención a que en el próximo mes, entre el 7 y 11 de noviembre, Argentina y CEPAL están organizando la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en Buenos Aires. Y ahí va a estar en el enfoque el tema de cuidados, y creo que hoy hicimos una muy buena vinculación de una dimensión quizás a veces un poco olvidada en el tema de cuidados, ¿no? Entonces les invito a todos también a seguir esta conferencia y los eventos paralelos que vamos a tener ahí, incluyendo un foro de mujeres parlamentarias y un evento paralelo de la Fundación EULAC. Finalmente, agradeciendo nuevamente a todos su atención, sus muy valiosos insumos. Esperamos verles en la próxima ocasión. Adiós.